Y por favor, recuerden mantener los micrófonos en silencio y también la cámara apagada. Muy bien. Otra vez, bienvenidos a la segunda clase del curso de métodos predictivos en minería de datos. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que son árboles de decisión. Este es uno de los modelos predictivos más viejos, data más o menos de los años 80 y es utilizado en ámbitos como inteligencia artificial y economía para analizar la toma de decisiones de individuos. Este método se debe especialmente a Jerome Friedman de la Universidad de Stanford, él es estadista, y también a otros, aparte de él, de la Universidad de Stanford y de Berkeley. Este método es clásico y viene de la estadística. Y bueno, también recordarles que en el aula virtual está una presentación de el profesor Don Waldemar Rodríguez y de William Castillo, otro profesor de Promedad de la Universidad de Costa Rica, y él se presenta los detalles de árboles de decisión de una forma más profunda. También en el aula virtual está la presentación que vamos a estar viendo hoy, las dos presentaciones que vamos a estar viendo. Okay. Y también vamos a estar trabajando hoy con Ratel, con el paquete de Repart. Ese es uno de los paquetes más usados para lo que son árboles de decisión. Muy bien. Okay. Entonces, vamos a empezar. Ok, vamos a ver cuál pregunta hay en el chat. Un momento. Dice Cintia, buenas tardes. Fuera de este tema me gustaría solicitar la solución de la última pregunta de la tarea, por favor. Para esto, sí se la podemos enviar, nada más que nos va a tener que dar un chancecito porque a veces hay gente que entrega las tareas tarde. Entonces, esperamos a que todos entreguen las tareas y luego mandamos la solución. Si gusta, puede enviarme un correo y cuando tengamos el chance ahí le enviamos la solución de la última pregunta. Okay. Perfecto. Igual ahí Edgar me dice que también y sería el correo cesar.vargas@promedad.com. Okay. Muy bien. Otra vez partimos del modelo general de métodos de clasificación y recuerden que lo que hacíamos era partir nuestra tabla en dos, era la tabla de training y la tabla de testing. El modelo que vamos a generar hoy, vamos a ver si tengo por aquí el lápiz, se me hizo. El modelo que vamos a generar hoy es el de árboles de decisión. En la última clase vamos a ver, en la clase número 4, vamos a ver cómo evaluar nuevos individuos. Muy bien. Okay. Estas eran las definiciones que habíamos visto en la clase pasada sobre un modelo predictivo, que lo que andamos buscando es una función. En este caso, esta función va a ser un árbol de decisión. Ahí, por favor, Helen Mora, si nos puede, bloquear la cámara, porque todos la estamos viendo. Entonces, por favor, Helen. Ok. Teníamos una cuestión en el foro, vamos a ver. En el chat, perdón. Sí, en realidad, gracias, Gabriel. Mejor soliciten entonces la tarea por el foro y por medio del foro ahí, si me ponen su correo, nosotros se la hacemos llegar al final de la revisión de todas las tareas. Okay. ¿Todos están viendo la presentación? Vamos por la definición de clasificación o está en pausa. Jerry me dice que no. Vamos a ver.
Listo, ahora sí están viendo la presentación. Perdón. Ok, perfecto. Entonces, estamos listos. Ahí disculpen. Ok, muy bien. Vamos a volvernos un momento. Ok. Lo que está diciendo ahora es que esta vez estamos con el modelo general de métodos de clasificación, otra vez, y el modelo que vamos a generar es el de árboles de decisión. En la clase 4 vamos a ver cómo clasificar nuevos individuos. Muy bien, entonces, esta es nada más otra vez la función que vamos a utilizar ahora, o que la que vamos a generar es la de árboles de decisión. Okay. Igual vamos a estar usando el ejemplo de scoring de crédito y la tabla de ICE. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dar un ejemplo de un árbol de decisión. Bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces, lo primero es, bueno, explorar nuestra tabla. Aquí tenemos una tabla con 3 variables predictoras, una variable a predecir. Y cada una de estas variables es categórica. Bueno, reembolso es categórica, estado civil también es categórico. Y ingresos anuales es una variable continua. Muy bien. Ahora, este es un árbol de decisión, este que tenemos aquí. Muy bien. Esta tabla, antes de entrar al árbol, lo que trata de predecir es si una persona hace fraude o no al fisco de los Estados Unidos. Entonces, lo que queremos, al final de cuentas, predecir con nuestro árbol es si un nuevo individuo quiere hacerle fraude o no al fisco de los Estados Unidos. ¿Ok? A partir de estas variables se construye un árbol de decisión que en el fondo es un árbol binario. Nosotros vamos a trabajar con árboles binarios. Al final termina siempre con 2 nodos. ¿Ok? Ok. Del árbol, de este que tenemos aquí, se pueden extraer reglas de decisión. Y eso lo vamos a estar haciendo más adelante. Primero vamos a ver cómo leer este árbol. ¿A qué nos referimos con cómo se puede leer este árbol? Por ahora no nos vamos a centrar en por qué está acomodado primero la variable de reembolso, luego estado civil y luego ingresos. Luego vamos a ver por qué tiene ese orden nuestro árbol de decisión. Pero bueno, empezamos con reembolso. Entonces lo que dice el árbol es, si tenemos un individuo y lo vamos a meter aquí en el árbol, entonces la pregunta es, ¿la persona hizo reembolso, sí o no? Entonces, si la persona sí hizo reembolso, decidimos que no es fraude la transacción y ahí pararía el algoritmo. Ahora, si la persona no hizo reembolso, entonces ahora nos fijamos en la variable estado civil. Si la persona es casada, el árbol lo que nos dice es que esa transacción no es fraude. ¿Okay? Ahí pararía, entonces ya tendríamos nuestra predicción. Ahora, si la persona es soltera o divorciada, entonces más bien vamos a ver qué pasa con la variable ingreso. Ya en la variable ingreso, lo que nos preguntamos es lo siguiente. ¿Ese ingreso, el ingreso de esta persona es mayor a $80,000 o menor a $80,000? Si es mayor a $80,000, entonces decimos que sí es fraude. Si es menor a $80,000, entonces decimos que no es fraude. O que la probabilidad tiene más probabilidad de no ser fraude. Ok, así es como se lee el árbol. Ahora, vamos a ver si puedo borrar un poco. Nuestro árbol nos genera reglas, que esas son muy importantes y es una de las cosas más bonitas que tenemos de el árbol de decisión. Okay. Hay reglas para el sí y hay reglas para el no. O sea, si hizo fraude o no hizo fraude, por ejemplo. Una regla sería, entro por reembolso,
Ok. Entonces, la persona no hizo reembolso. Entonces caemos otra vez en estado civil. Vemos que es soltera o divorciada. Y luego pasamos a verificar cuánto es el ingreso. Y su ingreso es mayor a 80K. Entonces, esa regla nos dice que sí hizo fraude. Por ejemplo, una regla simple para el no sería, bueno, entramos al reembolso y sí hizo reembolso. Entonces, no hizo fraude. Esa sería una segunda regla. Ok. Por ahora es más que todo como para que me entiendan un poco cómo leer algo. Más adelante vamos a ir viendo aún más sobre esto. No sé si tienen alguna duda sobre esto. Okay. En este árbol solo hay una regla para el sí, que es la primera que mencioné. Todas las demás son reglas para el no. Ok. Sigamos. Ok. Vamos a ver. Sí, Juan, es cómo seguir el proceso en el árbol. Exactamente eso es lo que vimos. Cómo leerlo. Okay. Juan dice que sí es cómo seguir el proceso. Sí, eso es. Esa es la idea. Okay. Ahora, ¿cómo aplicar el modelo para predecir la clase de un nuevo individuo? Bueno, es más o menos lo que hicimos ahora. Entonces, digamos que tenemos este nuevo individuo. Tenemos este nuevo individuo, el cual no hizo reembolso, es casado y tiene un ingreso de $80,000. Okay. No sabemos si su transacción es fraude o no. Queremos predecir a ver qué es, cómo clasificar esa transacción. Entonces entramos aquí en reembolso. Él no hizo fraude, entonces nos venimos por acá. ¿Okay? Ahora caemos en estado civil. Nos vamos a la variable estado civil. Vemos que es casado y eso quiere decir que se va por acá. Y la predicción que nos da es que no es fraude. Entonces aquí lo predecimos como que no es fraude. Ahí me disculpan la letra, pero es que es un poco difícil a veces escribir con el mouse. ¿Okay? Entonces, esa sería la forma de cómo predecir o cómo aplicar el modelo a una nueva observación o a un nuevo individuo. Muy bien. ¿Qué? Al final, esto lo que nos dice es que es poco probable que sea fraude. ¿Está bien? No es, al final, esto se basa al final lo que nos va a dar es una probabilidad, entonces la mayor puede que se nos dé probabilidad 1 de que no sea fraude u otros, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. Bueno, aquí está, nada más que sin las flechitas que yo hice, entonces empezamos con la variable de reembolso, nos vamos, él no hizo reembolso, entonces seguimos estado civil, de estado civil vemos que es casado, y en casado, vemos que se le asigna un no a la variable de clasificación, o sea, no fraude. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo se generan los árboles de decisión? Ok. Muchos algoritmos utilizan una versión que es con un enfoque top-down o se llama divide y conquista, conocido como el algoritmo de Hunt. Es de arriba hacia abajo. Hay otros algoritmos que son de abajo hacia arriba, pero el algoritmo de Hunt, es de arriba hacia abajo. El método que usaremos hoy es el de CART. Ese no es un apellido, sino que significa Classification and Regression Tree. No es, este enfoque que se le da es el de clasificación, no el de regresión. Ese no se va a ver aquí. La regresión se va a ver en un curso posterior, aquí en uno de los cursos posteriores de probabilidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Okay. Bueno, tenemos, sea de subte, el conjunto de registros de entrenamiento en todo el nodo, perdón, sea
de subtel, conjunto de registros de entrenamiento, en un nodo T. Los nodos, bueno, ya voy a decirles qué es un nodo, pero al final los nodos son cada uno de ellos. Cada uno de estos son nodos. ¿Okay? Todos estos son nodos en el árbol. Ok. Y Y subtel, el conjunto de etiquetas para las clases. En este caso particular que hicimos antes, Y sería si es fraude o no es fraude. ¿Okay? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo del algoritmo de HOT. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar con la variable reembolso. Luego vamos a ver por qué elegimos primero la variable reembolso y por qué no elegimos, por ejemplo, estado civil o ingresos anuales. Ok. Vamos a ver. Antes de eso quería explicarles, por ejemplo, vamos a borrar esto. Permítanme un momento. Okay. Ok. Digamos que tenemos, voy a devolverme un poco. Digamos que tenemos este árbol. Okay. Entonces, estamos aquí en este árbol. Okay. Si todos los individuos en cada lado, digamos que aquí es sí y aquí es no, o por ejemplo más bien aquí es casado y aquí es soltero, esto sería estado civil, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, si todos los individuos que caen aquí, cuando son casados, si todos los individuos que caen aquí solo tienen una clase, se dice que este es un nodo hoja. ¿Okay? Eso es, si todos los individuos casados son, por ejemplo, no fraude. Entonces, si aquí todos son nos, decimos que este es un nodo hoja. ¿Okay? O un nodo puro también. Ya vamos a ver con este ejemplo que tenemos acá un poco mejor a lo que me refiero. Y si aquí hay algunos que sí son fraude y otros que no son fraude, entonces este sería un nodo impuro. Ya les voy a mostrar a lo que me refiero. Ok, nada más de un momento porque no se borra. Ok. Por ejemplo, vamos a empezar con la variable de reembolso. Luego vamos a ver por qué empezamos con reembolso. En reembolso, vamos a ver una pregunta, tenemos una pregunta en el chat. Vamos a ver, Gabriel nos pregunta si esto se utiliza sobre los datos ya probados para crear un modelo. Vamos a ver si entiendo lo que me está diciendo. Nosotros vamos a generar este árbol de decisión, este árbol que tenemos acá, o bueno, el árbol que teníamos antes. Eso es lo que vamos a generar con nuestra tabla de datos, con nuestra tabla de aprendizaje. Generamos ese árbol y luego eso va a ser nuestro modelo predictivo y ahí vamos a evaluar individuos nuevos. Eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces, con los datos que tenemos, generamos el árbol. Ahorita vamos a ver cómo. Aquí vamos a ver cómo ir generando el árbol. Nada más que el orden de las variables y lo vamos a explicar más adelante. Muy bien, entonces empezamos con reembolso. Entonces, si ustedes notan, un momento, si ustedes notan, reembolso, en reembolso,
Si la persona sí hace reembolso, ven que este sí hace reembolso, este sí hace reembolso, y este individuo también hace reembolso, el 1, el 4 y el 7, todos estos que sí hacen reembolso no son fraude. ¿Ok? Como esos individuos no son fraude, entonces tenemos que si hace reembolso, tenemos un nodo puro. Eso es, en este nodo ningún individuo hace fraude. ¿Ok? Y ahora, si más bien ahí pararía el algoritmo. Nuestra idea es, por lo menos la idea del algoritmo es llegar a tener nodos puros. O sea, que en cada nodo que está aquí, solo se tengan personas que no hacen fraude o personas que sí hacen fraude, pero no combinados. Entonces, por ejemplo, los que no hacen reembolso, que serían el 2, el 3, el 5, el 6, el 8, el 9 y el 10, se vienen para acá. Ahí hay varios. Hay algunos sí hacen fraude, otros no hacen fraude. Entonces, bueno, ya el individuo 1, 4 y 7 están aquí. En este nodo ya esos no juegan. Y ahora vamos a trabajar con los otros individuos. Muy bien. Ok. Ahora vamos a usar la variable estado civil. Otra vez, esto luego les explico por qué tiene ese orden. Ok. Con la variable estado civil, entonces ahora nos vamos a centrar con esta variable. Tenemos lo siguiente. Si las personas son casadas, podemos notar lo siguiente. El 2 es casado, el 6 es casado y el 9 también es casado. Todos estos no hacen fraude. Entonces, si la persona es casada, no va a hacer fraude. Eso es lo que nos dice, lo que nos diría esta regla. ¿Ok? Este ya sería un nodo puro, ya aquí no hay ningún individuo. Si la persona no hizo reembolso y es casada, entonces ya aquí no hay ningún individuo que haga fraude. Entonces ya este sería un nodo puro. Si la persona no hizo reembolso y es soltero o divorciado, entonces hay otra vez, hay varios. Algunos sí hacen fraude y otros no hacen fraude. Entonces vamos a continuar. Sería este nodo que está aquí sería un nodo puro. Se dice que es un nodo puro. Y el otro, en donde hay tanto fraudes como no fraudes, sí, correcto, puro. En el otro, hay fraudes como no fraudes, ese se llama un nodo impuro, o se le dice un nodo impuro. Ok. Continuamos. Entonces, tapamos esos individuos que ya no están ya no están jugando, por así decirlo, y usamos la variable ingresos anuales. Aquí, en realidad, podríamos usar otra vez la variable reembolso o otra vez la variable estado civil. Eso va a depender de un índice o unos índices que vamos a ver más adelante. Okay. Pero, bueno, por ahora tomamos la variable ingreso para seguir. En ingresos anuales podemos notar lo siguiente. Si la persona tiene unos ingresos anuales mayores a 80,000, por ejemplo, el individuo número 5, el número 8 y el número 10 tienen ingresos mayores a 80,000 y todos sí hicieron fraude. Entonces caen aquí. Todos los demás que sobran, que sería el número 3, vean que ese no hace fraude. Y ahí ya clasificamos a todos nuestros individuos y todos nuestros nodos quedaron puros. ¿Okay? Y ahí paramos ya entonces el algoritmo. Esa es la idea. ¿Okay? Ok. Ok, entonces ahora vamos a continuar. Una cosa, por ejemplo, una cosa también importante, vean que, ¿por qué elegimos esta división? Casado y aquí soltero y divorciado. ¿Por qué no elegimos a este lado casado y soltero y a este divorciado? Todo eso
Sí, también pudo ser a eso iba Melissa. Melissa pregunta que si también pudo haber sido mayor a 71. Sí, pudo haber sido mayor a 71 aquí en la variable ingreso. Pero entonces, ¿cómo elegir estas divisiones que tenemos aquí? O, por ejemplo, ¿cómo sabemos que es mejor o que esto funciona bien con 80.000? Y como decía Melissa decía que si aquí también podemos usar 71. Sí, sí podemos usar 71. Y también sirve. Pero ahora vamos a ver por qué exactamente usamos 80.000. Ok. Muy bien. 72.000 también funciona, por ejemplo. Ok. Entonces nuestra idea es que todos nuestros nodos al final sean puros. Esa es la idea a la que queremos llegar. Ahora, ¿cómo se escoge el orden de las variables? Esa es una excelente pregunta. Entonces, ¿cómo aplicar el modelo de Hunt? Entonces, por lo general, se lleva a cabo de manera que la separación que se elige en cada etapa sea óptima. Óptima de acuerdo a un criterio. Bueno, en nuestro caso, y lo que hace nuestro algoritmo es hacerlo con respecto al índice de Gini. Intentamos minimizar el índice de Gini o el índice de el error de clasificación o el de entropía, que eso lo que hace es maximizar la información ganada. Vamos a ver. eh, ya vamos a eso. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Entonces, esa es nuestra idea. Entonces tenemos las siguientes preguntas. Okay. Utilizando el enfoque de optimización, aún se tiene que decir tres cosas. Entonces, primero, ¿cómo vamos a dividir las variables? Luego, ¿qué variables o atributos utilizar y en qué orden? Okay. ¿Qué criterio utilizar para seleccionar la mejor división? Okay. Y cuándo dejar de dividir, es decir, cuándo terminar el algoritmo. Okay. Entonces, esas son las tres preguntas que nos van a quedar. Okay. El algoritmo que usamos, que es el algoritmo de Descartes, aplica el algoritmo hasta que todos los nodos sean puros. Eso es importante recordar. Muy bien. Entonces, vamos a intentar primero responder la primera pregunta. Okay. Entonces, solo vamos a tener en cuenta por ahora divisiones binarias, tanto para predicciones numéricas como para categóricas. Y esto se explica más adelante con el método de Descartes. Okay. Entonces, solo lo vamos a hacer para divisiones binarias. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un arbolito, entonces solo tiene dos nodos hijos. Uno que no fuera binario sería algo así, como uno más. ¿Okay? Entonces el algoritmo lo vamos a usar solo para árboles con divisiones binarias. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un árbol que no es binario para que vean cómo funciona lo del índice de Gini y el error de clasificación. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Con respecto a la segunda pregunta, entonces, bueno, ¿qué criterio utilizar? Bueno, vamos a usar o a considerar el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Ya vamos a ver qué es eso. La pregunta 3 es un poco más difícil de contestar. ¿Ok? Y ya vamos a eso. Muy bien. Entonces, vamos a intentar responder primero la pregunta 1. Entonces, otra vez solo se va a utilizar divisiones binarias. Okay. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el foro, en el chat, perdón. Tomar un poco de agua. Muy bien, entonces vamos a continuar.
Ok, entonces tenemos que tener cierto cuidado con respecto a las variables. Bueno, si las variables son nominales, no hay ningún problema, nada más la vamos a separar en dos. Ok, no importa el orden en que se elijan estas variables. Hubo aquí deportivo, lujo, familiar, o se puede haber puesto aquí deportivo, por ejemplo, y familiar, y solo de este lado lujo, o aquí solo al lado izquierdo solo deportivo y al lado derecho lujo y familiar. Entonces aquí no importa el orden con las variables nominales. Con las ordinales debe respetarse el orden. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pequeño, mediano y grande. Y otra forma de clasificarlo puede ser entonces mediano, grande y pequeño. ¿Qué sería no respetar el orden? Bueno, no respetar el orden sería, por ejemplo, que aquí en esta parte, que en vez de mediano, aquí fuera pequeño, pequeño, grande y aquí mediano. Entonces, mediano. Okay. Así no respetaría el orden, porque debería ir este valor que hay en medio. Entonces no estaría respetando el orden. ¿Okay? Las variables numéricas, entonces, al final se termina generalmente como probando todas, a ver en dónde, cuando uno parte, en dónde es en donde funciona mejor. Por ejemplo, si vamos de 70, digamos que los valores numéricos van de 70 a 100, entonces probamos todos. Entonces probamos por ejemplo, con 71. ¿Okay? Entonces, si sus ingresos eran menores que 71,000 y mayores que 71,000, y ver qué es lo que sucede. Luego probamos con 72, luego con 73, y ahí vamos. ¿Ahí? Es muy a fuerza bruta, y ahí vamos hasta el 100. Y luego vamos a ver de cuál de todos esos nos funciona mejor. Al final de cuentas, lo que vamos a buscar es, dado que hacemos las pruebas con todas las divisiones, cuál es el que minimiza el índice de Gini. Eso es lo que buscamos, que se minimice el índice de Gini o que se maximice la información ganada. Ok. Muy bien. Algo que ya había mencionado era sobre nodos puros e impuros. Entonces, ¿cómo definir la impureza? ¿Okay? O el nivel de pureza. Entonces, ya habíamos mencionado que si teníamos, por ejemplo, un nodo puro, entonces un nodo puro sería un nodo, tenemos esta división, por ejemplo, entonces un nodo puro sería en donde todos los individuos que están aquí, por ejemplo, no cometieron fraude. Ese sería un nodo completamente puro. O si todos los que estaban en este nodo sí cometieron fraude, ese también sería un nodo puro, que solo tenga una clase. Un nodo impuro, entonces, sería un nodo en donde algunos individuos sí cometieron fraude y otros no cometieron fraude. ¿Cómo saber si el nodo es completamente impuro? Por ejemplo, un nodo completamente impuro sería en donde el 50% de los individuos que están aquí sí cometieron fraude y el otro 50% no cometieron fraude. Eso es lo que se llama un nodo completamente impuro. ¿Ok? ¿Qué sería un nodo casi puro? Bueno, un nodo casi puro, digamos que tenemos otro nodo por aquí. Un nodo casi puro, vemos que tendría un 5% de individuos sí cometieron fraude y el otro 95% no cometieron fraude. Este es un nodo casi puro. ¿Sí? Okay. Así es como se define entonces la impureza. ¿Okay?
y vamos a medir eso con el índice de Gini, el error de clasificación o la entropía. ¿Ok? Y tenemos lo siguiente. Bueno, si alguno ha llevado un curso de probabilidad, recordará que esto significa que la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. Entonces, a veces se simplifica la notación y se escribe de esta forma, P sub J, si uno sabe más o menos en dónde está trabajando. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de a qué nos referimos con este P sub J dado T, vamos a volver vamos a volver por acá. Por ejemplo, voy a borrar todo lo que dice aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este nodo que tenemos acá tiene la siguiente característica. En este nodo todos no eran fraude. Vamos a ver, tenemos una pregunta en el chat, vamos a responderle. ¿Por qué escoge los que sí cometen fraude para elegir pureza? No, no necesariamente son solo los que cometen fraude, también pudo haber, sí, Juan dice que si el 95% no fuera fraude, ¿no sería también casi puro? Sí, sí, eso fue lo que creo que dije. Vamos a ver, voy a adelantar un poco. Estamos. Sí, este nodo es casi puro. Este es completamente impuro. No, me dice Juan Alpizar que si lo referencia solo al sí. No necesariamente, por ejemplo, este nodo es completamente puro. ¿Ok? Y todos no cometieron fraude. Este puede haber sido al revés también. Que aquí el 95% sí cometieron fraude y el 5% no. De esa forma eh, también sería un nodo casi puro. Ok, con gusto. Okay. Nada más vamos a volver por acá. Vamos a recordar para ver este. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí con reembolso, este nodo de aquí, todos son no fraudes. Todos los que cayeron aquí no eran fraudes. Entonces, este nodo sería completamente puro, porque el 100% de los individuos no cometió fraude. En cambio, en este otro, entonces aquí, la probabilidad, vamos a ver, en este caso, la probabilidad de, pongámosle a este individuo 1, a este nodo 1 y a este nodo 2. Ok. Entonces, la probabilidad de no haber cometido fraude, dado que estoy en el nodo número 1, en este caso, es de 1. ¿Okay? Porque el 100% no cometió fraude. Entonces, si yo caigo en este nodo, de fijo, por lo menos con probabilidad 1, no cometió fraude. Muy bien. La probabilidad de no, de sí haber cometido fraude, dado que uno está en el nodo número 1, o sea, en este que está aquí, es igual a 0, porque no hay ningún individuo que haya cometido fraude en este nodo. ¿Qué pasa con el nodo número 2? Okay. En el nodo número 2, 4, vamos a ver. Vamos a ver, en el nodo número 2 serían entonces los que no hicieron reembolso. ¿Qué? ¿Están estos? Serían 7 individuos. Entonces no cometieron fraude 1, 2, 3, 4. Entonces 4 individuos no cometieron fraude de los que están en este nodo.
3 individuos sí cometieron fraude. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de no cometer fraude dado que estoy en el nodo número 2? Entonces, eso sería igual a 4 séptimos, porque tenemos 7 individuos. ¿Ok? ¿Cuál sería la probabilidad de sí cometer fraude dado que estoy en el nodo número 2? ¿Okay? Sería de 3 séptimos. Muy bien. Ok, vamos a ver, tenemos una cuestión en chat. Vamos a ver, nos dice Javier. Creo que las preguntas se deben de mandar a todos para saber qué es lo que se está contestando el instructor. ¿Con intención? Sí, lo que voy a intentar es leer las preguntas, Javier, antes de responderlas. Puede que me haya confundido y no las haya estado leyendo, pero entonces lo que voy a hacer es leer bien las preguntas antes de contestarlas. Gracias, Javier. Okay. Entonces, esto es lo que significa esa probabilidad que teníamos allá. Muy bien, vamos a continuar. Entonces nos habíamos quedado por acá. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar para ver cuál nodo es el que debemos elegir de primero, cuál de segundo y así sucesivamente? Bueno, entonces, lo que vamos a usar son estos índices que están por acá. Que se llama el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. El error de clasificación se define como 1 menos el máximo de las probabilidades de J dado T. Recuerden que T es el nodo y J es la clase. Entonces, lo que va cambiando aquí es la clase. Bien. El índice de Gini es un poco más complejo, esa clasificación es como más fácil de entender. Uno lo que hace es calcular las probabilidades y ver cuál es la más grande de ellas. Entonces, el error de clasificación, por ejemplo, del nodo 1, el primer nodo sería 1 menos el máximo de esas probabilidades y ese sería su error de clasificación. Con el índice de Gini, perdón, Windows que tira cosas extrañas. El índice de Gini es 1 menos más bien la suma de las probabilidades al cuadrado. ¿Okay? Entonces, técnicamente lo que vamos a tener que hacer es calcular las probabilidades, ¿sí? Y meterlas en una formulita para poder tener estos índices. Andamos buscando, al final uno elige uno y lo hace con con un índice, ya sea con el error de clasificación o con el índice de Gini o con entropía. Entonces buscamos los nodos que nos minimicen estos índices. ¿Okay? Y la entropía me parece un poco todavía más complejo, digamos así, porque también viene con un logaritmo. ¿Sí? Logaritmo base 2. Entonces sería menos la suma de las probabilidades de J dado T por el logaritmo base 2 de la probabilidad de J dado T. Okay. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Aquí, y voy a cambiarme de presentación, tenemos dos ejemplos, pero vamos a trabajar uno de ellos, más que todo por cuestiones de tiempo, pero igual en la presentación les van a quedar los dos. Este les queda para después, igual lo podemos ver un momento rápidamente. Pero, igual, bueno, voy a explicarlo un poco rápidamente. ¿Okay? Digamos que tenemos este caso, ¿sí? Tenemos que un nodo padre, el nodo padre es donde están todos los individuos, ¿sí? Y tenemos esta división, nodo 1, nodo 2, nodo 3, donde el nodo 1 en la clase 1 tiene 0, en la clase 2 tiene 6, el nodo 2 en la clase 1 tiene 1
y en la clase 2 tiene 5, el nodo 3 en la clase 1 tiene 2 y en la clase 2 tiene 4. Okay. Entonces, vamos a ver cómo calcular el índice de Gini. Okay. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Okay. Entonces, para este caso particular, tenemos lo siguiente. Este es el nodo 1, ¿no? N1. Okay. Entonces, la probabilidad de cuando estamos en el nodo 1 de caer en la clase 1 sería de 0 sobre 6, ¿okay? Que sería de 0. ¿Okay? La probabilidad de, dado que estoy en el nodo 1, caer en la, la probabilidad de estar en la clase 2, dado que estoy en el nodo 1, sería de 6 sobre 6, porque tengo 6 individuos, que sería 1. Vean que este nodo, ya con estas probabilidades podemos sustituir aquí en la fórmula, sería 1 menos la probabilidad de C1 al cuadrado menos la probabilidad de C2 al cuadrado, lo escribimos aquí y nos da 0. Ese sería entonces el índice de Gini de N1. ¿Okay? Podemos hacer lo mismo con el siguiente caso. ¿Okay? Entonces la probabilidad, era N2. Entonces la probabilidad de estar en la clase C1, dado que estaba en N2, es de 1 sobre 6, porque tenemos aquí la suma, son 6 individuos. ¿Okay? Y sería un sexto, ¿ok? Para la siguiente probabilidad tendríamos que más bien debería ser 5 sextos, porque en la clase 2 hay 5, ¿okay? De 6 individuos. Muy bien. Hacemos la suma, ¿ok? Respectiva, tiene que ver con la fórmula, y nos da menos 0, perdón, nos da 0.278. Muy bien, podemos hacer lo mismo con N3. Calculamos exactamente igual las probabilidades. En este caso, todos nos dan 6, pero ya les voy a dar un ejemplo en donde no necesariamente este número tiene que ser el mismo para todos los nodos. Eso puede cambiar. Ahorita vemos el ejemplo con error de clasificación para que lo vean, para que vean varios. ¿Okay? Y este nos da 0.444. ¿Okay? Vean que cuando el índice de Gini nos da 0, eso quiere decir que nuestro nodo es completamente puro. Vean que este nodo es completamente puro porque todos los individuos tienen la clase, están en la clase 2, digamos, todos. Si este fuera no cometió fraude y este cometió fraude, bueno, aquí todos los que están en el nodo 1 son fraudes. Entonces, este sería un nodo puro. Entonces, el índice de Gini me da 0. Si el nodo fuera completamente impuro, por ejemplo, si tenemos otro nodo por ahí, digamos, N4, entonces por aquí está C1 y C2, y aquí tenemos 3 y 3. Vean que este nodo es completamente impuro. Si hacemos el cálculo del índice de Gini, nos va a dar 0.5. Si el índice de Gini nos da 0.5, ese nodo es completamente impuro. ¿Okay? Entonces, ya les voy a hacer un... Okay. Entonces, el índice de Gini va de 0 a 0.5. Entre más puro, más cercano a 0 es el valor. ¿Okay? Entonces, este sería más puro que este, por ejemplo. ¿Okay? Y entre más impuro, el valor del índice de Gini sería más cercano a 0.5. Entonces este es el más impuro. Si lo notan, pues tiene sentido, porque aquí casi todos están en la clase 2. Solo un individuo de 6 está en la clase 1. Entonces este nodo es casi puro. ¿Okay?
Pero este de acá es bastante impuro, ¿okay? O es más impuro que N2, por ejemplo. Okay. Aquí vienen otras, el mismo ejemplo con error de clasificación, nada más es aplicar la fórmula y nos dan estos valores. Ok, perdón, este es el de entropía. Bien. Entropía va de 0 a 1. Okay. Y también tenemos el error de clasificación, que era más fácil, porque era 1 menos el máximo de las probabilidades. Okay. Y ahí nos dan estos valores. El error de clasificación también va de 0 a 0.5. Ahora, antes de explicar esto, bueno, algo importante que no mencioné, nadie me preguntó, era que, bueno, este ejemplo no es de un árbol binario, ¿está bien? Pero lo tomamos como ejemplo de nada más para que vieran cómo calcular los índices, ¿está bien? Pero el algoritmo siempre nos va a generar árboles binarios. Este es nada más para que vean cómo calcular el índice de Gini, el error de clasificación y la entropía. Ok. El otro ejemplo que tenemos por aquí, ya se los voy a mostrar, también el, también tiene que ver con, también vamos a dividirlo no en 3 nodos, sino en 4 nodos. Entonces vamos a verlo rápidamente. Muy bien. Regálame un momento. Perfecto. Ok, ahora sí. Ok, tenemos este otro ejemplo. Este lo vamos a hacer con el error de clasificación. Ok. Y tenemos lo siguiente. Tenemos 4. Entonces este más bien es, tenemos aquí el nodo padre. Tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. Ok. Lo hicimos con 2 clases. Otra vez, digamos que esta es no fraude y esta es fraude, por ejemplo. Entonces, noten que el primer nodo, N1, es completamente puro, porque aquí todos están en la clase fraude. Muy bien. N2 es más bien completamente impuro. Completamente impuro es que el 50% nos daba no fraude, el 50% está en una clase y el otro 50% está en la otra. Noten que no todos los nodos tienen que tener la misma cantidad de elementos. Eso era, digamos, como un caso muy particular que sucedió en el ejemplo anterior. Pero, por ejemplo, aquí este nodo tiene, el nodo 1 tiene 6 elementos, el nodo 2 tiene 8, el nodo 3 tiene 5 y el nodo 4 tiene 6 elementos. Ok. El nodo 3 es bastante impuro. Vean que no tiene el 50-50, pero casi casi. Entonces, ese sería un nodo bastante impuro. Vamos a ver, Ana Lucrecia tiene una pregunta. Que si este ejemplo está en la presentación, este no está en la... Ana Lucrecia dice que si este ejemplo de error de clasificación está en la presentación que está en Moodle. Hay 2 presentaciones en Moodle, la que estamos viendo anteriormente y esta es un ejemplo por aparte. ¿Está bien? Entonces vamos a verlo aquí también, Ana Lucrecia. Okay. Puedes descargarlo ahí de Moodle, ya está en la página. Muy bien, vamos a continuar. Y el nodo 4 es bastante puro, ¿okay? Casi puro. Okay. Si seguimos, entonces tenemos lo siguiente, entonces calculamos, hacemos el cálculo, aquí nos bajé la que tenía un errorcillo, tengo que corregirlo. Vamos a calcular las probabilidades, igual que antes, entonces tenemos que la probabilidad de estar en la clase C1, dado de ser, por ejemplo, de ser no fraude, dado que estoy en el primer nodo, es de 0 sobre 6, que sería 0. La probabilidad de de ser de la clase C2, dado que estoy en N1, o sea, de ser fraude, sería 6 sobre 6, que es 1.
Entonces el error de entropía de este nodo me dio 0. Sería 1 menos el máximo. Y el máximo es 1. ¿Okay? Entonces el error de clasificación en este caso sería 0. En el nodo 2, vean que, bueno, este ahora tiene 8 individuos en total. ¿Okay? De esos 8, 4 son de la clase C1 y 4 son de la clase C2. Entonces, sería la probabilidad de no ser fraude, dado que estoy en el nodo 2, sería de 4 sobre 8, que sería 0.5. O se cumple lo mismo que se cumplía en el índice de Gini. Si el nodo era completamente puro, nos daba 0. Si el nodo es completamente impuro, nos da 0.5. Eso lo vemos acá. ¿Okay? En este caso, aquí tenemos las probabilidades y calculamos el error de clasificación. ¿Okay? Hacemos lo mismo con N3. En este caso, más bien tenemos 5 individuos en total. Y para calcular las probabilidades, entonces la probabilidad de no ser fraude, dado que estoy en el nodo 3, sería de 2 sobre 5, que es 0.4. La de ser fraude, dado que estoy en el nodo 3, sería de 3 quintos, que nos da 0.6. Y el error de clasificación, que es lo que andamos buscando, sería 1 menos el máximo, y el máximo es 0.6. Cuando lo restamos nos da 0.4. Ok. Otra vez, hacemos el mismo cálculo con N4. Aquí tenemos los calculitos. ¿Saben? Aquí tenemos 6 elementos. Entonces las probabilidades nos quedarían 1 sobre 6 y 5 sobre 6. Depende si estoy en la clase 1 o en la clase 2. Eso me da 0.1667 aproximadamente y la otra 0.8333. Hacemos el calculito, sería el error de clasificación, recuerden que es 1 menos el máximo de esos dos. Hacemos la resta y nos da 0.1667. Ok, bueno, ya casi vamos a esto que es el error de clasificación split. Ok. Vamos a ver. Vamos a esperar un momento. Vamos a pasarnos a la otra presentación un momento. Vamos a ver. Ok. Voy a tomar un poco de agua. Muy bien. Este gráfico nos sirve solo cuando el árbol es binario, no en los ejemplos que acabamos de ver, que no eran binarios esos árboles. Y esto nos sirve para ver cómo se comportan los índices. El índice de Gini va desde 0 hasta 1, perdón, va desde 0 hasta 1 medio, igual el error de clasificación. Entonces, va hasta 1 medio. La entropía va desde 0 hasta 1. ¿Okay? Entre mayor sea el índice de Gini o el índice de clasificación y la entropía, entonces más impuro sería el nodo. Y entre más cercano a 0 sea el valor, entonces sería más puro el nodo. ¿Okay? La mayoría de los programas usa el índice de Gini como criterio, para ver cuál sería entonces la mejor elección. Ok. Ahora tenemos lo que se llama el Gini Split. El Gini Split, o también error de clasificación split o entropía split, pero vamos a centrarnos por ahora en el índice de Gini, es un promedio ponderado de los Gini. Ok. Entonces ahora teníamos en el ejemplo de los Gini, teníamos tres nodos. Tenemos estos. Bien. Aquí este era N1, este es N2 y este es N3.
Y a cada uno de estos les calculamos el índice de Gini. El Gini 1, a este le calculamos el Gini 2, sería el Gini 2, y este el Gini 3. Okay. Entonces, vamos a calcular el Gini split. Okay. El Gini split es un promedio ponderado de los Ginis, donde, vean que es esta suma, ¿está bien? Este K lo que indica es el número de divisiones que estamos haciendo. En este caso sería 3, para este ejemplo particular. Vean que hicimos 3 divisiones. El n sub i, este valor que está aquí, es el número de elementos del nodo i. ¿Okay? Y el n es el total de los individuos. Este que está acá. ¿Okay? Y el Gini, entre paréntesis i, ese es el índice de Gini de cada uno de los nodos. ¿Okay? Nuestra idea es minimizar, entonces vamos a ver cuál es la división que minimiza el índice de Gini. ¿Okay? Lo que desea el algoritmo es minimizar el Gini split, al final de cuentas, o el error de clasificación split o la entropía split. ¿Okay? Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo calcular el Gini split. Ok. Teníamos, este era el ejemplo anterior, entonces ahí estaban las 3 divisiones, estos eran los nodos. Habíamos calculado cada uno de los Ginis, el Gini del N1 nos dio 0, el del 2 nos dio 0.278, el del 3 0.444. Entonces calculamos el Gini split, que sería, en este caso, 6 sobre 18. Ven que aquí tenemos 6 elementos, aquí tenemos 6 elementos, y aquí tenemos 6 elementos. Son 18 en total. ¿Ok? Aquí el ejemplo, por eso hicimos otro ejemplo, porque aquí parece como que todos deberían tener la misma cantidad de elementos, pero no necesariamente. Ok, pero ya vamos a hacer primero este ejemplo. Sería entonces, el Gini split era la cantidad de elementos que tenemos en el nodo, en este caso eran 6, ¿okay? Sobre el total de elementos, que es 18, por el Gini del primer nodo, que es 0. Muy bien, más la cantidad de elementos del N2 sobre la cantidad total por el Gini de N2 y la cantidad de elementos del N3 sobre el total por el Gini de N3. Eso nos dio 0.24. Ok. En esta, vamos a ver el otro ejemplo, cómo calculamos el Gini, el error de entropía split. Ok. Vamos a ver el otro ejemplo. Hacemos énfasis en este ejemplo porque en la tarea también viene un ejercicio donde ustedes van a tener que decir cuál es la mejor forma de partir la mejor división. Y tienen que hacer todos los cálculos del Gini, split, el error de entropía y, perdón, el índice de Gini, la entropía y el error de clasificación a mano. Entonces es importante que entiendan bien esta parte. Y al final lo que estamos buscando es la división que minimice el índice, el Gini split o el error de clasificación split. ¿Ok? Aquí, bueno, dados los cálculos que hicimos antes, entonces teníamos un total de 25 individuos y sumamos todos los individuos que teníamos por acá. ¿Ok? Entonces, eran un total de 25
en N1 habían 6 elementos, en N2 habían 8, en N3 5 y en N4 6. ¿Ok? El error de clasificación nos dio 0 para N1, 0.5 para N2, 0.4 para N3 y 0.1667 para E4. Entonces escribimos la fórmula. ¿Ok? Serían 6 elementos sobre 25, que es el total, por el índice de Gini por el error de clasificación, disculpen, de N1, que sería 0, y así sucesivamente. En N2 más bien teníamos 8 elementos, el total era 25 y el error de clasificación nos dio 0.5, que es este que está acá. En N3 teníamos 5 elementos, 5 individuos de 25 en total, y el error de clasificación era 0.4, más el último, que era N4, teníamos 6 individuos, de esos 6 de 25, por lo que nos dio el error de clasificación, que es 0.16667. ¿Ok? Y nos da este valor. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a... Ya no voy a cambiar más de presentación. Vamos a seguir con la otra. ¿Sí? Bien, un momento. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Parece que no. Entonces, sigamos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos definiendo es la entropía split y el error de clasificación split, que es exactamente lo mismo que el Gini split, nada más que en vez de usar el índice de Gini utilizamos ya sea el error, la entropía o el error de clasificación. Entonces, eso es lo único que cambia en la forma. Muy bien. Ahora sí, cada vez que se va a hacer una nueva división en el árbol, ¿okay?, se debe comparar el grado de impureza del nodo padre. El nodo padre era el nodo principal, donde están todos los individuos, respecto a la impureza o al grado de impureza de los nodos hijos. Cuando decimos grado de impureza, bueno, es con respecto al índice que utilizamos. Supongamos que estamos usando solo el Gini split. Ok. Esto se calcula con el índice de información ganada. ¿Okay? El índice de información ganada es el índice del padre, o por así decirlo, el índice de Gini del padre menos el Gini split. ¿Okay? O el error de clasificación del padre menos el error de clasificación split, o la entropía del padre menos la entropía del error de clasificación. Perdón, la entropía del nodo. ¿Ok? Entonces, esto se calcula con el índice de información ganada. ¿Ok? Este es el índice de información ganada, que es la resta entre la impureza del nodo padre menos los promedios ponderados de las impurezas de los nodos hijos. La idea es que el índice de Gini, que el error de clasificación, perdón, ya lo dije al revés. La idea es que la información ganada, esta es la información ganada, sea máxima. Para maximizar la información ganada, entonces, este valor que está aquí, que es el split, debe ser mínimo. ¿Okay? Eso es lo que buscamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora sí, no solo de hacer los cálculos, sino para ver qué es lo que está pasando en el fondo. Ok. Entonces, tenemos este ejemplo. Ok. Digamos que tenemos este nodo padre. Okay. El nodo padre tiene 7 individuos en la clase C1
tres individuos en la clase C2. Okay. Y queremos elegir entre, ¿qué se me hizo? Bueno, primero vamos a calcular la información ganada de este ejemplo. ¿Vale? Tenemos el padre, ese digamos que es, ahí están todos los individuos. ¿Okay? Entonces tenemos la siguiente división. Nodo N1, ¿okay? Serían 3 de la clase C1, 0 de la clase C2. El N2, el nodo 2, va a tener 4 en la clase C1 y 3 en la clase C2. ¿Okay? Calculamos el Gini del primer nodo de N1. ¿Okay? Hacemos todo el cálculo, nos dio 0. Calculamos el Gini de N2. ¿Okay? Ese Gini nos dio 0.490. Y ahora calculamos el Gini split. ¿Okay? El Gini split sería haciendo otra vez los mismos cálculos que hicimos ahora. Entonces 3 sobre 10 por 0, que sería el índice de Gini de N1, 7, que sería la cantidad de elementos de N2, sobre 10, que era el total es la suma de estos que están acá, por el índice de Gini de N2, ¿okay? Nos dio 0.343. Muy bien, entonces el error, la información ganada sería el índice de Gini del padre, que es este que está aquí, 0.42, menos el promedio ponderado que teníamos aquí, que era el Gini split. ¿Okay? Hacemos el cálculo y nos da este valor. Esa sería la forma de calcular la información ganada. Ahora sí, ¿cómo escoger la mejor división? Bueno, tengo dos divisiones posibles, por ejemplo. Entonces, dado estos datos, donde este es el padre, entonces tengo estas dos posibles divisiones. Ahora, ¿cómo elijo cuál es la mejor división? Entonces, ok. En esta división tenemos N1 tiene 4 elementos de la clase C0, de la clase C1 tenemos 3, así como viene aquí, el segundo nodo más bien serían 2 en la clase C0, 3 en la clase C1, calculamos el índice, el Gini split, ¿okay? Este sería el Gini split. En esta otra, en el B, calculamos lo mismo, tenemos esta división, ven que es diferente a la de A, ¿okay? Calculamos el índice de Gini y ahora sí, ¿cuál división elegimos? Bueno, la que minimice el índice de Gini, que será la misma que maximiza la información ganada. En este caso, esta minimiza el Gini split. Entonces elegimos esta división sobre esta otra. Okay. Entonces de ahí es de donde vienen las divisiones que se hacen. Otro ejemplo. Okay. Entonces tenemos las siguientes posibles divisiones para esta variable. Entonces es de tipo de carros, entonces Sport, Luxury y Family. Y ahí vean que se puede ir de varias formas. ¿Okay? Se pueden hacer varias divisiones. Esta la hace de 3, esta entonces no la... nos centramos en problemas binarios. Y hacemos lo mismo. Dadas estas clasificaciones, dependiendo de los elementos que tengan por acá, entonces calculamos el índice de Gini, ¿okay? De los dos. Y vemos cuál es la que minimiza el Gini split. En este caso es la que lo minimiza. ¿Okay? Recuerden que el algoritmo de Hunt siempre trabaja con divisiones binarias. Entonces, si esta no fuera una opción, entonces elegiríamos esta, porque es la que minimiza el índice de Gini. Ok. El Gini split. ¿Sí? Entonces, aquí está.
Pero si se tiene solamente la división binaria, se escoge entonces la que maximiza la información ganada, que es la que minimiza el índice de Gini. Este es un ejemplo cuando tenemos más bien una variable continua y se hace lo mismo. Entonces se prueba con varias divisiones, menor que 55, mayor que 55, mayor que 65, menor que 65 y así sucesivamente. Se calculan el índice de Gini de cada una de ellas. ¿Okay? Es muy a fuerza bruta, es como ir calculando uno por uno, y vemos cuál es el que nos da el menor Gini split, que en este caso es esto. Entonces se toma este valor. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora sí, bueno, vamos a responder a la pregunta que teníamos al principio de por qué elegimos reembolso sobre todas las demás. ¿Okay? ¿Por qué elegimos reembolso sobre estado civil y sobre ingresos anuales? Vean que uno hace cuando uno hace una división, calcula otra vez el índice de Gini sobre todas las variables, o sea, podrían repetirse, podría volver a aparecer estado civil, perdón, podría volver a aparecer reembolso, por ejemplo. Aquí tenemos reembolso y podría ser que hacemos la división y otra vez elegimos reembolso aquí. ¿Está bien? No necesariamente va a ir cambiando las variables, ni depende del orden en que esté la tabla. ¿Está bien? Okay. Entonces, ¿por qué elegimos reembolso al principio? Entonces, bueno, hacemos la división. ¿Okay? Tenemos esta división, calculamos el índice de Gini. ¿Está bien? Para el no, el índice de Gini para el sí y el Gini split. Entonces, este es el Gini split que nos da la variable reembolso. ¿Ok? Hacemos lo mismo para las otras variables. Entonces, en estado civil, ¿ok? Entonces, casados serían, aquí tenemos los casados. Entonces, casado, todos caían en no. Entonces, esta sería esta división. La otra, con soltero y divorciado, nos queda de esta forma. ¿Ok? Dada esta división, calculamos el índice de Gini para los casados, índice de Gini para soltero y divorciado, y el Gini split nos da 0.3. Y en ingresos anuales, bueno, tomamos esta división, hacemos los mismos cálculos, índice de Gini para los menores que 80.000, para los mayores iguales que 80.000 y para los menores que 80.000, y el Gini split, y tenemos este valor. Si lo notan, vamos a ver, ¿cuál es el que minimiza el Gini split? El que minimiza el Gini split es el de la variable reembolso. ¿Okay? Ese sería el que maximiza la información ganada. Por lo tanto, este es el que elegimos para como primer variable. Y así lo hacemos sucesivamente para elegir la segunda variable y la tercera hasta que todos los nodos nos den puros. Ok. No sé si hay alguna pregunta. Parece que... Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Por ahora no. Ok. Vamos a continuar. Es un algoritmo que utiliza mucho la fuerza bruta. Ok. Entonces, necesita como un buen poder. Tiene que hacer muchos cálculos. Ok. Ahora, la tercera pregunta eran 3 preguntas las que teníamos. Y la tercera pregunta era, bueno, ¿y cuándo dejar de dividir? El algoritmo de Hunt técnicamente no para hasta que todos los nodos sean puros, pero lo que se hace es aplicar algoritmos de poda. Cuando decimos poda, por aquí viene un arbolito muy bonito. Por ejemplo, vean este árbol que tenemos acá. Entonces, un algoritmo de poda lo que hace es literalmente podar el árbol. O sea, lo que hace es cortar
parte del árbol. ¿Por qué? Bueno, eso depende en qué iba cortando el arbolito. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo dejar de dividir? Bueno, una idea sería controlar el error de clasificación o el índice que se esté utilizando en el conjunto de los datos de prueba, de manera que se detendrá cuando el índice selecciona comience a aumentar. Bueno, esa es una forma, ¿ok? Y del que estamos hablando es el de poda, ¿ok? Que es una técnica, que es la técnica más popular, usada en el método CART, que es el que estamos viendo, ¿ok? Esa fue propuesta por los padres de los árboles de decisión, que eran Feynman, Friedman, Oswald y Stone. Hay uno que es de Berkeley y los demás son de Stanford, en 1984, ¿okay? Que es el significado de CART, no es ningún apellido, es Classification and Regression Tree. ¿Okay? Este es el algoritmo, por si alguien quiere programarlo. Bueno, ahí está el algoritmo, también lo pueden buscar en ayuda de R. Creo que si uno pone RPART, creo que por ahí tiene que venir algo parecido sobre el algoritmo, pero no recuerdo muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué podar? Bueno, tal vez llegamos a nodos puros, pero la cantidad de elementos que nos quedaban en cada uno de estos nodos era muy poca. Teníamos un elemento aquí, aquí un individuo, aquí dos individuos, aquí también un individuo, cosas por el estilo. Entonces, tal vez no queremos llegar a tanto porque el árbol se nos vuelve ilegible, ¿ok? Y podemos sentirnos satisfechos con cierto grado de impureza. Digamos. Sí, tal vez este no es puro, pero es casi puro. Entonces, con este la podemos, por así decirlo, la podemos jugar. O sea, que con este tenemos una buena predicción. Y así no llegamos hasta hacer todo el cálculo, sino que se poda en cierto momento. Y también va a ser importante para poder leer el árbol. Allá vamos a ir al Ratel para que vean cómo se genera el árbol de decisión y cómo se ve. Y a veces uno necesita poder que el árbol sea legible y poder dar una explicación a una persona, por ejemplo, ¿por qué no se le dio un crédito? Entonces uno prefiere tener un árbol legible para decirle por qué fue que no se le dio el crédito, en vez de tener un árbol que le diga se lo damos o no se lo damos. Eso depende de lo que se necesite. Ok, entonces vamos a ir al Ratel. Vamos a ver. Me dice Melissa, tiene una pregunta. Dice, la regla de casi puro es 95%, 5%. No, Melissa. No, eso nada más fue como un ejemplo. Vamos a ver. Lo de la regla de puro y más puro, eso sería dependiendo de el índice de el Gini split, dependiendo del índice de Gini. Entonces, entre más cercano es el índice de Gini, digamos, de un nodo a 0.5, el nodo es más impuro. Entre más cercano a 0 sea el índice de Gini de un nodo, entonces el nodo sería más puro. Eso sería, por así decirlo, como la regla. ¿Está bien? Entre más cercano a 0 es más puro, entre más cercano a 0.5, por lo menos para el Gini split, sería entonces más impuro el nodo. Ok. Ese era nada más un ejemplo, el de 95%, 5%. Era solo un ejemplo. Ok. Muy bien. Vamos a ir entonces a Ratel. Vamos a abrir el Ratel. Un momento. Muy bien. Entonces, vamos a... Ok. Ya en Ratel, vamos a abrir el Ratel. Aquí está. Entonces vamos a ver los ejemplos que habíamos visto la vez pasada, que era el iris y el de scoring de crédito. Ya lo vamos a ver.
Bien. Venimos, cargamos los datos. Vamos a empezar con la tabla de iris. Ok. Si mal no recuerdo, el separador es punto y coma. El de decimal es punto. Le damos a ejecutar. Tenemos el cuidado de ponerlo en 70-30. Y otra vez le damos a ejecutar. Podemos ver los datos para ver que los haya cargado bien. Los carga bien, no hay ningún problema. Ok, ahora nos venimos, dado que ya cargamos entonces bien los datos, nos venimos a modelo. Ahora vamos a generar el árbol de decisión. Ok. Aquí hay varios parámetros que en este curso no vamos a utilizar, solo vamos a utilizar el de división mínima. Okay. Los otros se van a ver en los cursos posteriores. En el curso de métodos avanzados se habla un poco más sobre cada uno de ellos. Por ahora nada más nos vamos a centrar en división mínima. Que la división mínima, por ejemplo, aquí en 20, lo que nos dice es que cuando un nodo tenga menos de 20 individuos, por ejemplo, entonces se poda. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir la división mínima. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo en 20 y vamos a ejecutar. Entonces vamos a generar el modelo, ya se generó. ¿Ok? Y vamos a hacer el dibujo. Podemos ver el dibujo. ¿Ok? Le damos en dibujar y lo tenemos por acá. Vamos a ver. Un momento. Ok. Vamos a abrir. Ok. Entonces vean que se nos generó este árbol. Ok. Y tenemos lo siguiente. Entonces, aquí están el 100% de los datos. Ok. 31% es setosa, 33 vigínica y 35 es, perdón, 33 es versicolor y 35 es vigínica. ¿Ok? Entonces, si el largo del pétalo es menor a 2.6, entonces nos venimos a este nodo, que este nodo es completamente puro. Vean que el 100% de los datos que están aquí son setosas. ¿Ok? Y aquí cayó el 31% de los datos. Esto es lo que se le llama el cover. ¿Está bien? En este otro nodo cayó el 35% de los datos y aquí quedó el 33% de los datos. ¿Ok? Si el largo del pétalo es mayor que 2.6, entonces nos venimos por acá y se hace la siguiente división. ¿Ok? Se fija a ver qué pasa otra vez con el largo del pétalo. Si es menor a 4.8, entonces venimos a este nodo y tenemos lo siguiente. Si en este nodo el 0% de los datos, perdón, esta es la probabilidad. Vamos a ver. Aquí creo que lo dije mal. Esta es la probabilidad que tiene de ser setosa. Entonces, voy a volverme a este nodo, disculpo. Entonces, la probabilidad en este nodo de que la flor sea setosa es del 100%. ¿Okay? Y la probabilidad de que sea versicolor y vigílica es del 0%. Y aquí cayeron el 31% de los datos. Muy bien. En este nodo, más bien, la probabilidad de ser setosa es del 0%. ¿Ok? En este nodo. La probabilidad de ser versicolor es del 92%. Y aquí la probabilidad de ser vigínica es del 8%. Y cayó el 35% de los datos. Estas al final son las reglas. Por ejemplo, esta es la regla número 2, esta es la regla número 6 y esta es la regla número 7.
En la tarea les vamos a pedir que nos digan cuál es la mejor regla. Ya les voy a explicar a qué me refiero con la mejor regla. Ok, pero en esta última, lo que tenemos es que el 0%, perdón, la probabilidad de ser setosa sería 0, la probabilidad de ser versicolor es del 3% y la probabilidad de ser virgínica es del 97%, donde el 33% de la población está por acá. Ok. Vean que estos nodos no son puros. ¿Saben? El único nodo puro que tenemos acá es este. Eso es porque en Ratel, vamos a abrir otra vez Ratel. Permítanme un momento para salirme de esto. Ok. En Ratel dijimos que cortara cuando la división mínima sea de 20. Por ejemplo, si queremos que los nodos sean puros, aquí podemos poner que la división mínima se dé con 1. Entonces, cuando un nodo tenga menos de un individuo, entonces poda. Eso sería entonces, ahí llegaríamos hasta el puro final, por así decirlo. No podamos técnicamente a nadie. Entonces le damos a ejecutar para generar un nuevo modelo. O sea, ya lo generamos. Y le damos dibujar. Entonces vean que nos generó otro árbol. Y en este árbol, vamos a volver para acá. En este árbol todos los nodos son puros. Aquí, probablemente en el último nodo no aparece puro, probablemente porque ya no, siempre hacen una poda ahí, aunque sea pequeñita en este último. Pero vean que con 1 nos dan todos los nodos puros. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, en esta regla, en la 2, la probabilidad de que sea setosa es de el 100% y ahí está el 31% de los datos. En la 12, la probabilidad de que sea versicolor es del 100%, en la 26 también, solo que vean que la diferencia aquí es en el cover. Esta, la regla número 12, nos clasifica el 31% de los datos, pero en la 26 solo me clasifica un 1%. Entonces esta regla, aunque clasifique bien el 100%, digamos, como versicolor, solo tengo un 1% de los datos. Entonces al final, una mejor regla sería la 12, por ejemplo, porque tiene más cover y la misma probabilidad de ser versicolor. Entonces esta sería la regla más mala, la 26, entre todas. La segunda regla más mala sería la 27, porque es la que tiene también uno de los cover más pequeños y bueno, las probabilidades sí son bastante buenas. Okay, las mejores reglas entonces serían la 7, la 2 y la 12. Okay. Muy bien. Okay. Entonces ven que el árbol depende, cómo se vaya a generar, depende de la división mínima que le pongamos. Muy bien. Vamos a irnos al ejemplo de scoring. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, antes de eso, también las reglas las podemos ver aquí. Le damos en reglas y podemos ver las reglas de esta forma. Aquí están, vamos a marcarlas. Okay. Entonces, la regla número 2 tiene un cover del 33. Ahí caen, ahí hay 33 individuos, es el 31% de los datos y es setosa con una probabilidad de 1. Muy bien. La regla número 7, entonces, esa regla tiene que ver con el largo del pétalo. Si el largo del pétalo es menor que 2.6, en realidad es más fácil verlo en el arbolito. A veces el árbol es casi legible, entonces uno se viene a las reglas, a ver cuál es la mejor regla. ¿Ok? Por ejemplo, la regla 27, entonces el cover es del 3%,
perdón, serían 3 individuos, el 3%, y la probabilidad, vamos a ver, de que sea virgínica es del 100%. Aquí este dato lo tira como el primero, como si fuera cetosa. Entonces hay que tener cierto cuidado. Pero uno lo puede ver también en el árbol. Ok. Si le dan aquí en reglas, entonces, él le genera todas las reglas. Muy bien. Ok. Entonces vamos, también recuerden, entonces vamos a venirnos a evaluar, generar la matriz de confusión. Aquí está la matriz de confusión. Vean que es bastante bueno, clasifica casi todo bien. Nada más tiene un errorcillo para clasificar las versicolor de 20%, si no me equivoco. Ok. Y en este recuerden que no se puede usar la curva ROC porque no es binaria la variable a predecir. Muy bien. Vamos a cargar el otro archivo. Entonces sería muestra de crédito. Okay. Le damos a ejecutar. Sobreescribimos. Muy bien. El separador era punto y coma. Y cambiamos esto. Recuerden que siempre hay que cambiarlo. Antes le pasa a uno que uno lo deja igual. Le damos a generar. Muy bien. En este teníamos que hacer una recodificación de las variables. Entonces, como categóricas, cambiamos todas. Bueno, todas no. La variable a predecir no la cambiamos. Porque Reitel entiende que la variable a predecir es siempre categórica cuando usamos métodos de clasificación. Muy bien. Entonces ahí tenemos los datos, ya están bien. Y nos venimos al árbol. Entonces, ¿qué se me hizo? El modelo, muy bien, árbol. Otra vez, dejémoslo con 20 y vamos a darle a ejecutar. Ahí ya nos generó el modelo. Muy bien. Y podemos ver las reglas. Ok. Trabajamos un poco y aquí ya nos genera todas las reglas. Son bastantes. Ok. Ahí podemos verlas. Pero vamos a ver el dibujo. Okay. Vean que este dibujito que está por acá, pues nos queda técnicamente ilegible. Entonces, a veces si uno nada más quiere predecir si, por ejemplo, si iba a pagar o no iba a pagar, pues entonces no importa que el árbol sea ilegible, porque a uno le interesa más bien que la predicción sea muy buena. Entonces, la división de mínima de 20 árboles estaría, si podríamos ponerlo hasta más pequeño, por ejemplo, en 1, que sería como que me tire que todo, para que todos los nodos sean puros, le vamos a dibujar y queda todavía más chiquito. Ok, ese debería predecirnos muy bien. Si nos vamos aquí a evaluar, generamos la matriz de confusión, pues no le va tan mal al modelo. Ahí en la tarea ustedes probablemente van a tener que comparar algunos, el support vector machine contra árboles de decisión, si no me equivoco, en un ejercicio. ¿Ok? En este sí podemos generar la curva ROC. ¿Ok? Esta sería la curva ROC con el árbol de decisión. ¿Ok? Muy bien. Que si puedo, me dice Javier que si puedo explicar por qué no es tan malo. En realidad, pues va a depender un poco, vamos a ver. Habría que, entonces, el error que se me hizo, vamos a ver dónde tengo una, vamos a hacer los calculitos. Para ver si un modelo es bueno o es malo, hay que hacer lo que explicábamos la vez pasada. Habría que calcular el error global y el error por categoría. Y para predecir vamos a ver, por ejemplo, vamos a generar el modelo con máquinas de soporte vectorial ahorita para que vean. Pero, bueno, en este caso, el error global, entonces, sería si no me equivoco, de un 84%. Vamos, déjame ver.
Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el error global. Perdón, la precisión es del 94%, sí, no el error es del 6%. Gracias. Sí, exacto. Juan Alpiza me dice que la precisión global es de 1 menos el error. Sí, sí, perdón, lo dije al revés. Entonces, sí, el error es del 6%, es bajo, y la precisión es relativamente alta, el 94%. En realidad eso depende un poco del problema, es decir, si el modelo es bueno o es malo, porque si, por ejemplo, recuerdo que Moldemar siempre nos daba el ejemplo de las tarjetas de crédito, cortar una tarjeta de crédito, si cortarla o no cortarla, porque una transacción fuera fraude o no fuera fraude. Entonces uno buscaba que la precisión fuera muy alta, por ejemplo, una precisión de un 98%. Si era una precisión del 90%, entonces mejor no se la jugaban para cortarla, porque era perder el cliente. Entonces eso depende, ¿está bien? Y depende también de la precisión, perdón, sí, de la precisión por categoría. Depende de la categoría que uno quiera predecir mejor. Entonces, de eso depende que un modelo sea bueno o malo. Aparte, otra cosa era la curva ROC. Si usted recuerda, entre más grande es el área de la curva ROC, también eso nos indica que el modelo es mejor. Y en este caso, el área debajo de la curva ROC es de 0.87. Está más o menos cercano a 1. No está tan cerca de un medio, que sería un modelo muy malo. Sería como tirar la moneda, digamos. Ok, espero haber respondido a la pregunta de Javier. Ahí disculpen por el error que dije sobre la precisión y el error. Ahí me confundí. Pero bueno, muchas gracias ahí a Juan Alpizar y a Imelda. Ok. Muy bien. ¿Cómo hacer para que el árbol nos quede un poco más legible? Bueno, ahí pongamos en la edición mínima, acuérdense que eran bastantes datos y podemos poner 400. ¿Ok? Le damos a ejecutar y le damos dibujar. Entonces vean que pues mejoró muchísimo la visualización del árbol. Podemos ponerlo hasta de 300 a ver cómo nos va. Ahorita lo vemos, pero entonces corrámoslo un poco. Vamos a visualizarlo. Aquí está. ¿Ok? Y aquí se pueden ver las reglas. Tenemos la regla número 4. Un momento para Magic Mouse. Regla número 4, 5 y 6. En este caso, las mejores reglas serían la número 3 y la número 5. Porque vean que la número 4, las probabilidades que me dan son menores. Por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que no pague es del 80% y la de que sí pague es del 20% y tiene el 9% de los datos. En cambio, en la regla 5 tengo que predice que sí va a pagar con un 95% de probabilidad, con un 91% de probabilidad y tiene el 35% de los datos. Es mucho mejor esta, tiene mejor cover y probabilidad más alta de acierto. Entonces, para definir si una regla es buena o es mala, entonces nos vamos a basar en que la probabilidad, una regla sería mejor que otra si la probabilidad de acierto es alta y el cover es alto. ¿Okay? Entonces estas reglas serían las dos mejores en este caso. Muy bien. Vamos a ver. Cerramos aquí. Perfecto. Podemos generar otro. Podemos ver las reglas también. Aquí están. Para este árbol, ven que son pocas reglas, dado que elevamos la cantidad de la división mínima. Vamos a poner 300 también. Vamos a ejecutar y dibujamos el árbol. Entonces, vean que ahí se generan varios árboles dependiendo de la división mínima. Muy bien. Y
aquí otra vez podemos darle a evaluar. Probablemente aquí no va a ser tan bueno. Vean que aquí ya la cosa no está tan bien. O empeoró un poquito. ¿Ok? Pues porque no todos los nodos necesariamente son puros, pero tampoco cambió tantísimo. Vamos a ver la curva ROC. La curva ROC bajó bastante. ¿Okay? Entonces, es importante también a veces jugar con los parámetros. En realidad, luego vamos a ver que siempre tenemos, para generar un modelo predictivo, que calibrarlo y calibrarlo y calibrarlo hasta que nos dé resultados, los resultados óptimos, ¿okay? O mejores resultados. Entonces, lo que hacemos es calibrar. Muy bien. Bueno, esto sería entonces lo de la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos. Vamos a abrir el video para despedirnos. Ok, vamos a ver. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a abrir el video. Bueno, buenas noches. Los esperamos en la próxima clase de métodos predictivos. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias por todo. Muy buenas las preguntas y que les vaya muy bien. Hasta luego.